Sí, en vivo y en directo con ustedes, el abogado Roberto Calderón, ex juez de garantías penales. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, qué gusto estar aquí. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Qué chévere. Con usted un tema que preocupa a todos, que creo que es el día a día, que creo que es algo súper importante y necesario, y es sobre la inseguridad, la justicia y todo lo que hoy estamos viviendo. ¿Tenemos verdadera justicia, abogado? Bueno, voy a empezar esta entrevista con una frase de Jaime Roldós del año 1979 cuando dijo: lo que necesita Ecuador es inaugurar la justicia. Wow. Y pienso que ha pasado ya muchos años y todavía no hemos llegado a inaugurar un verdadero sistema de justicia. Dios mío lindo. Hay que tomar en cuenta una cosa, los sistemas pues, de seguridad, las estrategias de seguridad, primero empiezan en el momento en lo que es la prevención. Si es que nosotros no tenemos políticas preventivas para evitar que se cometa delitos, no sacamos nada con estados de emergencia, aumentar jueces, aumentar fiscales o personal de la fuerza pública, porque debemos primero atacar las causas por las cuales se están produciendo los delitos. Claro. Luego viene la policía para hacer una represión del delito en el momento que se comete. Pasan a los sujetos pues aprendidos a cargo de un fiscal. Este fiscal formula cargos, pasa luego a los juzgados, a las cortes, etcétera, y finalmente al sistema de rehabilitación, es decir, a las cárceles donde estamos fallando en lo que es rehabilitar a los privados de libertad. Así es que no atacamos las causas donde se produce el delito, pero tampoco rehabilitamos cuando se producen los delitos, no rehabilitamos a los delincuentes. ¿En qué punto se perdió todo, Roberto? ¿En qué momento el país, aunque haciendo la referencia del mensaje que nos dabas, tenemos casi que con el primer presidente democrático no se inauguró la justicia, imagínate hasta ahora? Pero ¿dónde es el lado flaco que se tuerce todo esto? Cuando existe desilusión, cuando no tenemos una percepción de que el futuro es prometedor, cuando no tenemos fuentes de trabajo, cuando tenemos regiones del país que están olvidadas, por ejemplo, Esmeraldas, cuando la única opción que tienen esos jóvenes no es la de obtener un trabajo digno, sino unirse a una pandilla que luego se convierte en una organización delincuencial y finalmente a lo que están aspirando, que es convertirse en un cartel. Hablamos entonces precisamente, Roberto, de esta inexistencia del Estado, y ahí es donde es importante fortalecer la justicia, fortalecer la seguridad y fortalecer el Estado. Es decir, lugar donde no esté el Estado es campo fértil para cualquier otro grupo del que sea, y en este caso, ¿qué otro más poderoso o igual o superior que el Estado, que los narcotraficantes, que los grupos organizados? Y son ellos los que ingresan y lo que le prometen al joven: ven, gánate estas monedas, ven. Incluso, Roberto, dentro de estos grupos los jóvenes encuentran cariño. Por supuesto. Luego de la crisis que tuvimos, que produjo la crisis económica más grave cuando hubo la dolarización y se produjo una salida masiva de migrantes, existió un quebrantamiento en lo que es los hogares tradicionales. Es decir, muchos jóvenes quedaron a la deriva, pues a manos de familiares que a lo mejor no hicieron el trabajo como lo hubieran hecho pues sus padres de formarles en valores. Tenemos zonas abandonadas, como ya lo dije, tenemos un presupuesto del Estado que no se ejecuta, sino en un porcentaje muy bajo, y curiosamente lo que no se ejecuta de ese porcentaje va a una alcancía llamada Fondo para Garantizar Pagos de Deuda Externa. Entonces, estamos pensando más en beneficiar a los acreedores de la deuda externa que en la inclusión social, en las obras que se necesita para que tengamos pues la suficiente infraestructura. Por dar un ejemplo, en zonas rurales donde existe electricidad, donde existe servicios básicos, donde no existe abandono del Estado, sino al contrario, existe obras, existe esperanza, existe mejor calidad de vida. Entonces hay que pensar en que la seguridad se la construye desde la inclusión social, desde lo que es las obras de infraestructura básica, hasta lo que es programas adecuados, pues que nos puedan permitir tener una esperanza en el futuro para poder emprender, para poder crear negocios y dar trabajo a gente. Cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de una verdadera justicia, ¿qué es lo que debería cambiar o qué es lo que cree usted, abogado, que debería ocurrir para ir mejorando la calidad en la justicia ecuatoriana?
La calidad de la justicia está relacionada a lo que es tener una independencia en la justicia. Ya. Cuando nosotros tenemos jueces independientes que actúan de manera imparcial, cuando no tienen presiones, cuando no existe injerencia política, cuando no existe corrupción, cuando no existe ofrecimientos, podemos empezar a hablar de una justicia que realmente sea eso, sea pues crear una mejor sociedad, sea darnos garantía de que quien comete una infracción va a ser sancionado, quien acude al sistema de justicia porque está siendo injustamente conculcado en sus derechos, va a obtener una respuesta. Pero cuando tenemos injerencia política, cuando tenemos sobornos, cuando tenemos casos de corrupción, cuando tenemos consejos de la judicatura que en vez de dedicarse a lo que es a lo que les corresponde, que es pagar la luz, pagar los servicios básicos, pagar los sueldos y controlar las asistencias, se dedica a utilizar los mecanismos de sanción de jueces como una forma de presión, pues no podemos todavía inaugurar el sistema de justicia. ¿Y cómo hacer, Roberto? Porque imagínense ahí un pobre funcionario o está presionado por el gobierno o está presionado por las bandas criminales. Y es difícil, es complicado. Yo, la verdad que yo en este punto, cada vez que hablamos, no puedo ser tan duro porque imagínese usted la realidad que hoy vive los servidores judiciales. Han matado a fiscales, han amenazado a jueces. Yo no estoy diciendo que todos son malos, tampoco puedo decir que todos son buenos, no se puede meter la mano al fuego por nadie, pero sí es cierto que ante la amenaza de una banda criminal, como juez, como fiscal, ya te pone a pensar, pues Roberto, ¿cómo hacemos para proteger a esos servidores? Bueno, de mi experiencia, cuando yo pude integrar un tribunal de garantías penales, tuve que emitir sentencias continuatorias, incluso en casos de narcotráfico, y uno siente sobre los hombros el poder que le da el Estado como juez de poder cambiarle la vida a una persona, de poder sancionar a un infractor, pero uno tiene que hacerlo con una conciencia que está construyendo una sociedad libre de daño, libre de riesgos, y eso es lo que debe primar. Quien no esté dispuesto a correrse ese riesgo, pues no debe entrar en esa carrera, no dedíquese a otra cosa, póngase una panadería, póngase otra cosa, pero si va a estarse metiendo en negocios ilícitos o dejarse presionar o tener miedo para emitir las sentencias como tienen que salir, pues dedíquese mejor a otra actividad, no se meta en eso. Y del lado del Estado, de alguna forma, sí se debe garantizar una mejor protección a los servidores judiciales, porque hemos visto asesinatos a fiscales, jueces, abogados, Claro. por lo que yo sí pienso que ahora que se está debatiendo el tema de ampliar los grupos a los cuales se les pueda permitir el permiso de porte de armas, sí se considere bajo estrictos parámetros de control también lo que es abogados, jueces y fiscales. ¿Está de acuerdo usted en eso, Roberto? ¿Cree que es importante que la gente tenga un arma para protegerse? Yo estoy en contra del libre porte de armas. Por Ya. principio estoy en contra y esto le puede chocar a mucha gente que me conoce porque incluso fui presidente de un club de tiro, pero yo no pienso que es... Sí, 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 sí. pues... Pero tiro deportivo. Sí, justamente de un club de tiro práctico. He participado en competencias nacionales, internacionales, he estado en los primeros lugares, conozco mucho el tema de armas, tengo incluso certificaciones en calidad de armero, fui instructor del personal policial de la Embajada de Francia aquí en el Ecuador, entonces conozco del tema y por ello le digo que yo estoy en contra de un libre porte de armas, estoy a favor de un porte de armas regulado. Pienso que debe haber parámetros estrictos muy complicados para que solamente quien realmente necesita justifique que tiene una actividad de riesgo, pues ahora Ok. usted ve la abogacía se ha vuelto una actividad de riesgo, solo quien justifique, quien acredite tener una buena prácticas de seguridad en el manejo de su arma, conozca de legislación y por ejemplo, ¿por qué no pensar que no puede usted tener menos de 15 puntos en su licencia de conducir? Pienso que si alguien tiene 0 puntos en su licencia, ha demostrado ser una persona irresponsable, que si ni siquiera un automóvil puede usted pues manejarlo adecuadamente, peor va a ser un arma de fuego. Pienso que inmediatamente los permisos deben ser revocados en el caso que usted tenga una denuncia por cualquier delito que sea. O sea, No es súper posible estricto, que, súper por estricto. supuesto, no es posible que una persona que tenga una denuncia por violencia intrafamiliar Tenga un arma. siga permitiendo el Estado que tenga su arma de fuego. Inmediatamente, control de armas del Comando Conjunto le va a visitar a su casa, le dice, señor de Fiscalía, nos han reportado que usted tiene esta denuncia, permítame su arma y su permiso. Así es. Queda suspendido hasta que usted arregle su problema en Fiscalía. Actualmente sí se Entonces, puede, ¿no? Pero creo que es engorroso también el tema, ¿no?
Pueden solamente, están otorgando solamente permisos de tenencia, es decir, tenerlos solamente en el lugar donde la persona vive. Ah, pero Los no cargarlo en la permisos calle. no puede llevarlo en la Ok, calle, excepto para camaroneros y ganaderos. Se ok. está otorgando los permisos de porte solamente para ganaderos y camaroneros por el hecho que manejan dinero en efectivo. Entonces están en zonas alejadas, es difícil un auxilio policial en caso de alguna contingencia. A ellos sí se los está permitiendo. Qué chévere. Es bueno para la audiencia porque de pronto la gente de pronto dice, no, pero esto no pasa. No, sí pasa. Hay ciertos sectores, hay ciertas personas que tienen el acceso al porte de armas. Es interesante saberlo y qué bueno que Roberto, que tiene la experiencia, nos diga que alguien que tiene esta experiencia no esté de acuerdo en que todo el mundo, porque sería horrible, pues Roberto, imagínate, vas a comer a un restaurante y todito el mundo con una pistola. ¿A qué hora salgo muerto de ahí? Por supuesto, no se trata de volver a lo que eran las películas western del viejo oeste. Ajá, La seguridad de quien debe estar a cargo es el Estado y yo considero que antes de pensar en armar a la población se debe pensar en desarmar a los ilegales. claro. Entonces, si no desarmamos a los ilegales y nosotros pues le damos abiertamente un libre porte de armas a la población, lo que vamos a tener es tiroteos en las calles donde va a haber víctimas colaterales. Eso sería gravísimo. Qué importante es que desde el gobierno se dé señales de una buena salud en justicia, en procedimientos. Veíamos, por ejemplo, Roberto, y me gustaría tu criterio, de cómo en el caso de María Bernal, en estas investigaciones que se están realizando, el señor Ordóñez, cuando se le consultó, cuando al fin llegó a la comisión y y se le consultó sobre el tema de su trabajo, no supo qué decir. Y por último dijo, bueno, hice lo que me podía, lo que me competía, que era llamar y decirle mi solidaridad. Hasta ahí llegó. El talón de Aquiles del gobierno es también la comunicación. Y refiriéndonos a Diego Ordóñez, pues pienso que lo que menos le hace como favor al gobierno es cada vez que abre la boca, porque en lugar de darnos algún tipo de certeza sobre lo que se está haciendo, pues nos confunde más. Claro. Hemos visto que el comandante, por dar un ejemplo, el comandante de la zona Esmeraldas decía, Yes. nos vemos sobrepasados por la delincuencia, necesitamos más apoyo del Estado, necesitamos más hombres. Días seguidos sale Zapata, el ministro de Gobierno, a decir que no, que esto no es así, que la policía nunca ha sido sobrepasada. Luego sale en una entrevista en Ecuavisa, me parece que el día de ayer, Diego Ordóñez diciendo que se está pidiendo ayuda internacional porque Ecuador no tiene los suficientes recursos para poder hacer frente Así a la es. delincuencia. Chuta. Entonces, cada vez recibimos pues señales confusas y pienso que la política tiene que llevarse a cabo de la siguiente manera. Usted es político, usted primero informa con la verdad. Usted no dice vamos a hacer esto, sino usted dice estamos haciendo o hemos hecho esto. Ujú. Y finalmente usted rinde cuentas y usted sale de su gestión pública sin glosas, sin procesos penales, habiendo hecho pues contrataciones honestas. Es tan simple como eso, pero estamos acostumbrados a que nos digan vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o a desmentir lo que otro funcionario gubernamental dijo, y esto deja pues más incertidumbre en la ciudadanía. ¿Cuánto daño le hace a la sociedad los problemas y las pugnas de la judicatura, de la justicia, a Saquicela peleándose con Murillo? ¿Cuánto daño le hace a la percepción de quien realmente quiere justicia? El daño es terrible porque necesitamos a nuestros estudiantes, necesitamos a quienes ya son adolescentes, están viendo las noticias, hacerles creer en un Estado que su sistema de justicia funciona. Cuando la Claro. gente no cree en las leyes, no cree que la justicia funciona, entramos en lo que se denomina la anomia. La anomia es como un cáncer social que nos hace percibir que cada quien puede hacer lo que le dé la gana, que el Estado no tiene control de nada, que la justicia pues nunca va a favorecer a la víctima, sino que a veces favorece al delincuente y por eso yo puedo delinquir porque puedo salir impune. Ese es el daño que se causa. Usted verá que existe un fallo de la Corte Constitucional cuando Álvaro Román, a quien le correspondía subir como vocal suplente a la presidencia del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional curiosamente le dice, no, usted tiene razón, pero no le vamos a poner de presidente de No la Corte queremos. porque queremos defender la institucionalidad, es decir, la imagen institucional está por encima de los derechos de esta persona que cuando entró en la función, a esta función pues de vocal, él dijo, yo tengo derechos si es que alguien no está de acuerdo a derecho, pues no debe asumir un cargo, yo debo reemplazarlo.
él tenía esa convicción. Resulta que se da la circunstancia, sale María de los Ángeles Maldonado, la expresidenta, él debía reemplazarla y le dicen no. Como usted viene por la Fiscalía y aquí existe pues el vocal que viene de parte de la Asamblea Nacional y tiene más peso político, él va a ser quien le reemplace a María de los Ángeles Maldonado. Y ve usted que el fallo de la Corte Constitucional es que se le dé $5,000 de indemnización, se le pida disculpas, pero que no asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura. Wow. Entonces, nuestra misma Corte Constitucional, yo sí le hago un llamado de que existen fallos pues formidables respecto a la debida motivación, al debido proceso, etcétera, pero este es un fallo que sí dejó un mal sabor, porque a quien le correspondía le dice, tú sí tienes derecho, pero por mantener la institucionalidad no te vamos a dar el derecho que te corresponde. Dios, entonces, es una libre albedrío de un asunto que no debería pasar. Es decir, si estamos en un país de derecho, esto es lo que vale, pero ya que te digan que no vale, estamos jodidos, y principalmente de quienes deberían velar por esa seguridad. Por supuesto, entonces esas señales, empezando por el organismo más alto de justicia de nuestro país, pues ciertamente nos deja un mal sabor de boca. ¿Qué opinión le merece, Roberto, todo lo que ha ocurrido con el caso de María Bernal? El caso de María Belén Bernal es un ejemplo de cómo, por un lado, tenemos operadores de justicia que quieren hacer las cosas de manera adecuada, pero se topan con un espíritu de cuerpo por parte de la Policía Nacional. De principio existió pues disposiciones por parte de agentes del Estado que cuando los cadetes le dicen algo está ocurriendo, vamos a ayudar a la víctima, le está haciendo daño, existen pues funcionarios, un subteniente que le dice no te metas en esto porque esto es un problema de parejas. Así es. Y eso desencadena una omisión por parte de agentes estatales que a la larga va a representar una responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado en este caso por omisión, porque quienes estaban obligados a prestar el auxilio, es decir, se encuentran lo que llamamos en derecho penal en posición de garante, no lo hacen. Así es que no hacer por parte de quien está obligado equivale a cometer un delito. Y luego tenemos una serie de actos que pueden encasillarse en lo que es el fraude procesal, es decir, el engaño a las autoridades de justicia para que no se descubra y facilitar la huida de Germán Cáceres. Así es que este es un caso que se va a volver emblemático, así como fue el caso Restrepo en su tiempo. Este será el caso emblemático de este gobierno, tanto por la omisión, así como las acciones pues, de fraude procesal que existieron posteriormente. Roberto, ¿responsabilidad del Estado o crimen de Estado? Responsabilidad del Estado. ¿Es diferente? Hablaríamos, sí, es diferente y básicamente voy a poner un ejemplo. El crimen de Estado deviene de actos que son intencionalmente originados por parte de funcionarios estatales. Por ejemplo, los que se encuentran en el Estatuto de Roma. Hablamos del genocidio, de la desaparición forzada de personas, pero como un acto deliberado de política estatal. Hablamos de lo que es el apartheid, etc. Este tipo de delitos se encuentran determinados en el Estatuto de Roma. El asesinato incluso con fines políticos, pero el motivo por el cual se produce este femicidio es por razones más bien de hogar de María Belén Bernal, y una vez que este femicida pues está ejecutando los actos, lo que existe es una omisión, pero no como política de Estado, pero sí por parte de servidores estatales dentro de una institución del Estado que es una escuela de policía. Eso conlleva la responsabilidad que dará lugar a las indemnizaciones, pero no a considerarse como un crimen de Estado. Ok, clarísimo, porque es importante, a pesar de que sí hay como este sentimiento de ir hasta lo macro, porque es sumamente doloroso y a veces entendible a la gente, la familia, es normal, pero está claro entonces la diferencia entre responsabilidad y crimen, pero la responsabilidad también es algo fuerte, y aún así vemos un presidente que, por ejemplo, no acude a la mesa donde se le quiere preguntar muchas cosas. Afortunadamente ya fue Diana, ya fue Ordóñez, aunque no hay respuestas claras, pero habrá un informe de la comisión. ¿Cuál crees tú que sea el informe? ¿Qué crees tú que pueda pasar con el informe? ¿Y qué vinculaciones tendría el informe de la comisión ocasional que investiga el caso Bernal en la Asamblea? Pienso que una vez que salga el informe obviamente va a ser negativo para el gobierno, y esto pues por parte de actores políticos será de alguna forma banalizado, indicando que la madre de María Belén Bernal, por ejemplo, se encuentra muy cercana a autoridades que tienen que ver con el correísmo, etcétera. Siempre va a haber quienes traten de deslegitimar lo que en realidad no se puede tapar el sol con un dedo.
Lo mismo ocurrió con el caso Restrepo. Se Claro. decía que Pedro Restrepo estaba vinculado a grupos subversivos, que es colombiano, que es de izquierda, que quiere afectar un gobierno de derecha. Entonces, siempre de alguna forma se buscará deslegitimar a la víctima. En este caso, el hijo de María Belén Bernal y su madre son víctimas secundarias del delito. Siempre se buscará deslegitimarlo cuando vemos que estas acciones y estos informes van a perjudicar a quien a mí me gusta, a quien yo simpatizo que se encuentre en el poder. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Abogado, me piden acá un tema que es importante, la consulta popular, aunque no sé a qué fin pueda tener la consulta popular, pero sobre las preguntas que nuevamente insiste el gobierno, ¿qué piensa que puede pasar ahí? O sea, ¿realmente hay una necesidad y ahí se ve que no le importa la seguridad o la justicia, sino el tema de los organismos de control? Cuando regresa Jiménez y dice, no, es que queremos que vaya la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. Pienso que están jugando un poco a crear una cortina de humo, a tenernos discutiendo de temas que no tienen realmente trascendencia cuando el tema de la seguridad pues ocupa los Eso es lo primeros más lugares de importante. discusión, Así es. cuando los temas de señalamientos de corrupción, ahora por lo que sacó la posta referente, por ejemplo, al ministro de Energía, Javier es lo Vera. que realmente deberíamos discutir, si es que debe o no debe continuar en su cargo, y de alguna forma el gobierno piensa que el tenernos tonteando con preguntas de una eventual consulta popular que puede darse o no puede darse, porque también puede ocurrir que retire su intención de presentar la consulta, mientras tanto se busca que ese tipo de temas estén en los primeros lugares de los informativos, porque la gente tiene su atención, sobre todo en los medios convencionales, le presta atención 5 o 7 minutos y sabe que el resto de noticias es relleno. Entonces, de alguna forma, generemos noticias para llenar esos espacios y que no se hable de lo que realmente pues deberíamos discutir. Que es la inseguridad, que es la justicia, que es lo que nos tiene realmente, pero desvividos. Es más, no podemos, no se puede y el gobierno no lo entiende. No podemos trabajar, no podemos producir. Yo sigo con amigos que me dicen, me acaban de llamar a la extorsión y prefiero cerrar los negocios. A ese nivel de destrucción social estamos llegando. Roberto, ¿crees que existe algún tipo de salida? La salida debería ser siempre en términos de respeto de nuestra Constitución. Pienso que tenemos los mecanismos suficientes para poder, en el caso de ver que un Estado no funciona, que un gobierno no nos está dando los resultados posibles, pues tenemos instancias constitucionales que tienen que operar primero. No podemos tampoco pensar en que la salida sea caotizar el país para permitir que quien no debe estar en el poder pues lo detente. Estamos escuchando que ya se está llamando a movilizaciones, a Sí, sí, paros, a cierto. cierres de carreteras. Tengamos en cuenta que estas medidas lo que van a afectar es la economía de manera general y la seguridad de los ciudadanos. Las bandas delincuenciales siempre se van a beneficiar de cuando existe caos social, de cuando existe menos control, cuando tenemos que destinar policías ya no a proteger a los ciudadanos, sino a desbloquear carreteras, a mover camiones, etcétera. Adivine qué, dentro de las ciudades que ya son peligrosas, lo que vamos a tener es mayor criminalidad, así es que debemos primero evacuar los mecanismos legales y constitucionales para poder presionar a nuestras autoridades que hagan lo que deben hacer. Claro, pero es una reacción desesperada, ¿no? Estaríamos de acuerdo en que es una... Sí, totalmente cierto. Si pasa eso, la criminalidad tendrá mucho más chance, pero poniéndonos un poco en el lado de la ciudadanía, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos lograr? ¿Rechazamos? ¿Marchamos? ¿Esperamos? ¿Cuánto esperamos? Si no lo hacemos, igual el gobierno no hace nada, igual nos siguen matando, robando, extorsionando. Es un tema bastante complicadito, Roberto. Es un tema bastante complicado, pero como abogado, cuando yo tomé la decisión pues, de estudiar Derecho y me gradué de abogado, siempre mi vocación fue irme por el lado de que la ley se cumpla. No, sí, sí, Pienso por que supuesto. tenemos nosotros que también a la gente inspirar eso, inspirar que podemos tener un mejor mañana si es que desde nuestro hogar, desde nuestras actividades, actuamos de forma honesta, mandamos a nuestros hijos a la escuela, hacemos las cosas bien, no estafamos, no le jugamos sucio en negocios al resto de gente, empezamos desde nosotros a construir una sociedad mejor. El resto, cuando las autoridades no están haciendo su trabajo, activemos los mecanismos constitucionales, activemos, por ejemplo, si es que hay un descontento en la forma que actúa este gobierno, el mecanismo de recolección de firmas para revocatoria de mandato, vámonos por el lado legal.
pero tratemos de que no tomar de principio acciones violentas porque nos va a subir el riesgo país. Vamos a tener menos inversión, vamos a tener mayor cantidad de negocios cerrados, vamos a tener saqueos a los negocios honestos que están tratando de sobrevivir pese a la crisis delincuencial. Y debemos primero evacuar esos sistemas. Pienso que al último deberíamos nosotros pensar en las medidas de hecho. No, sí, de hecho están planteando, pero siempre se chocan ahí con temas de que se impide, no dejan avanzar, porque totalmente de acuerdo. Lo ideal y lo mejor sería que el CNE diga, sí, vamos, tengan los formularios, recojan firmas, vamos a un plebiscito, vamos a una consulta, vamos a una votación. Sí, sería ideal. Roberto Calderón, gracias por tu tiempo, mi querido amigo, tus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Así es que pensemos, soñemos en un mejor mañana, pero trabajemos sobre todo para que nos llegue ese mejor mañana y exijamos por todos los medios que tengamos a nuestras autoridades que cumplan, que hagan lo que deban hacer. Ahora con las redes sociales se ha roto el cerco de los medios de comunicación tradicionales, por lo que pienso que tenemos mayor libertad, mayor capacidad de expresarnos y volver virales las buenas ideas y los buenos sentimientos para que nuestro país avance. Gracias. Gracias, Roberto. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Muy bien, ahí estuvo Roberto Calderón, ex juez de garantías penales, hablando un poco sobre seguridad, hablando un poco sobre todo lo que pasa en el país, coyuntura nacional, que eso es importante, gracias a nuestro amigo.